Gonzalo Cañete, vamos a ver si lo tenemos ahí ya por aquí. Aquí lo tenemos desde ATFX Connect. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, un dato que el mercado se está tomando muy positivamente, aunque aquí ya siempre lo decimos, ¿no? Cada décima cuenta, y que el paro suba una décima solo, del 3,8 al 3,9, el mercado se lo ha tomado muy bien, pero hay más datos, claro, están los tres, ¿no? Que es paro, que está subiendo, creación de nóminas no agrícolas, que es un poquito inferior, ya por debajo de las 200.000, que no sé cómo de importante es este número, si nos debe preocupar mucho que ya esté por debajo de las 200.000 o no. Y luego está el tema de los salarios, ¿no? Que aquí vemos cómo siguen subiendo, pero menos de lo esperado y menos que el dato anterior. Sí, pierde potencia los salarios. Repunta muy poquito, ligeramente, 3,9 la tasa de paro. No hay que olvidar que 3,9 también repuntó en noviembre de 2023, es decir, hace unos meses, y volvió a caer al periodo siguiente a 3,8. Por lo tanto, son datos que no tienen o carecen de relevancia a nivel macroeconómico, porque son muy poca la diferencia, pero para el titular sirve, que es aumenta la tasa de paro en Estados Unidos, el ingreso medio también disminuye o crece menos de lo esperado, etcétera, etcétera. Pero has señalado varios puntos interesantes. Yo estoy 100% de acuerdo contigo en lo que estabas diciendo, pese a que el otro compañero te ha dicho que no había ninguna relación entre esto, pero yo creo que es de libro. Tú estabas diciendo precisamente que un aumento de la tasa de paro, o estos datos que están saliendo, que muestran cierta debilidad del mercado de trabajo, deberían animar al mercado, que es lo que está ocurriendo, porque en principio serían más argumentos para que la Reserva Federal se muestre más flexible en su política monetaria. Y hay un argumento clave. ¿Por qué esto estaría funcionando? ¿Por qué sería lo que realmente espera la Reserva Federal? Pues os voy a compartir pantalla para ver si podemos analizar esto rápido, pero concreto, ¿vale? Como si fuese una clase casi. No sé si la veis. En cuanto la veáis me avisáis y os digo un poco. No la vemos, Gonzalo. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Vale, creo que ya sí. Me dicen los compañeros que ya la estamos viendo. En pantalla. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que esto es desde los años 50 lo que utiliza el Banco Central, la Reserva Federal en este caso, para argumentar toda su parafernalia. Entonces, lo que está diciendo es que si la tasa de inflación sigue siendo elevada, la tasa de desempleo tendría que ir siendo baja. Esa relación que hace que nos digan, por ejemplo, que la tasa de inflación, a medida que aumenta la inflación, aumenta la tasa de desempleo, disminuye la tasa de desempleo, es lo que no se cumple. Y por eso nos dicen, si está aumentando la tasa de desempleo, la inflación debería estar cayendo. Ocurre justo lo contrario. Están inversamente correlacionadas. Por lo tanto, lo que esperábamos, y es lo que argumenta la Reserva Federal, simplemente para que veáis el ejemplo, continuamos viendo esto. Aquí tenemos la tasa de inflación que había allá por 2015, era menor del 2%. Menor del 2%. Tasa de inflación estaba en el 1,6, 1,7, si no me equivoco. Y así ha sido lo normal hasta prácticamente la inflación que vino en 2022. Aquí tenemos la tasa de paro por encima del 6%. Por lo tanto, hay algo que está roto y por eso la Reserva Federal se preocupa y lo sabe. Según los libros de economía, repuntes de la tasa de paro deberían contener la inflación. Y así han sido las variables. Lo que les preocupa es que la inflación siga al 3,2. Aquí dijimos que no estaba cayendo la inflación. Lo repetimos más de una vez porque desde junio de 2023 la inflación no ha disminuido. Lo máximo que cayó fue al 3,2, si no me equivoco, en junio. Y desde entonces lo que hemos visto ha sido que ha seguido subiendo. Desde entonces se ha movido más bien en zigzag. Y eso es lo que nos creaba generalmente este problema. Fíjate, 3,5 en marzo. Lo más que cayó fue el 3% en junio de 2023. Desde entonces se ha movido en zigzag y es lo que a la Reserva Federal le despista. Un aumento de la tasa de inflación significaría que tienen problemas y que no pueden recortar tipos. Pero un aumento de la tasa de paro, según esa curva de Phillips que decíamos, sería que si el paro aumenta, es que la inflación va a disminuir y por lo tanto puedo recortar tipos. Conclusión, siguiendo los manuales de economía, los repuntes en la tasa de paro deberían empujar a que la Reserva Federal pueda empezar a dar facilidad en la política monetaria. Y por eso Wall Street ahora mismo, con ese dato, se anima, ¿vale? Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, Marta, en resumen. Si hoy Powell saliera a hablar igual que salió el pasado miércoles, ¿cambiaría su discurso? ¿Cambiaría algo? Al final estamos hablando de una décima, como decía, en la tasa de paro. Es verdad que son muchos miles en la creación de nóminas no agrícolas, pero ¿es suficiente como para cambiar el tono de Powell? No. No, no lo es. No lo es, te digo por qué. Porque básicamente, ten en cuenta que hemos visto que su discurso no ha cambiado pese a que los datos fuesen malos. Es decir, cuando los datos que hemos ido viendo no se ajustaban al discurso, ¿cambiaba el discurso de la Reserva Federal o la Reserva Federal seguía insistiendo en no, estamos dispuestos a, por ejemplo, el recorte de tipos lo propuso en diciembre, desde diciembre mejoró la tasa de paro, es decir, un argumento menos a favor del recorte de tipos, repuntó la tasa de inflación y ellos seguían insistiendo en que habría recortes de tipos y que estaban comprometidos con esto y que tal y cual. Es
decir, no va a cambiar el discurso porque un dato como este ahora salga así, porque ellos no van a confiar, lo dijo Cascaris también en diciembre, cuando en noviembre salió un informe de empleo negativo, como el de hoy, simplemente Cascaris dijo que no se animase demasiado el mercado, porque eso era un informe de empleo. Quizá el del mes siguiente cambiaba, y efectivamente el del mes siguiente mejoró al anterior. Por lo tanto, no van a cambiar el discurso por un solo informe de empleo, pero sí sirve para que el mercado descuente pues la tendencia general. Tiene que haber movimiento, tiene que haber volatilidad, tiene que haber dinero moviéndose en el mercado, y con este dato el dinero invita a que se anime un poco la renta variable, a que caiga. Tú fíjate, la corrección del bono ha sido precioso, porque este bono que lo hemos utilizado tantísimo en los vídeos de Negocios TV, fíjate cómo está. Empieza a hacer la mecha justo cuando recupera esa caída con el dato. Es decir, el dato nos podía lanzar hacia el 5,25% de rendimiento del bono de 2 años, pero lo ha llevado al 4,65%, que es justamente la zona que le estaba costando atravesar cada vez que la Reserva Federal planteaba que si iban a recortar tipos, lo tiraba para abajo. Ahora que sale un dato malo de empleo y nos mueve el rendimiento del bono a 2 años otra vez a lo que era antigua resistencia y que ahora es un soporte, que es el 4,65% de tasa de rendimiento. Bueno, pues efectivamente, bonos a la baja, los rendimientos, subidas también en los futuros. Gonzalo Cañete, desde ATFX Connect, gracias como siempre, un placer. Un placer, a vosotros. Bueno, y vamos a echar un vistazo rápido también a cómo está cotizando el mercado.